a todas esas personas que hoy quieren ser cantantes o que hoy quieren emprender o quieren hacer como cosas nuevas, que ven siempre el lado perfecto y se comparan con el lado perfecto, vidas irreales de los demás. ¿Qué es lo que te funcionó? ¿Que crees que si hubieras escuchado en ese momento, te hubiera funcionado? Entender que dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Ok. Como que puedo estar muy nerviosa y me puede dar mucho miedo y lo puedo hacer. De sentirme muy insegura y sentirme muy segura a la vez. De ser muy importante y ser nada importante. Puede ser algo muy bonito y a la vez puede ser algo muy feo. Puede ser algo que te da mucha satisfacción y que te duele mucho. Entonces siento que hay que enamorarse de esa contradicción. Hay que enamorarse además de lo que trae esa contradicción, que es tu experiencia humana. Y al final creo que como cantantes y como intérpretes tenemos que saber cantar con verdad, y la verdad trae mucha contradicción, hay que enamorarse de eso. ¡Wow! Quedé fascinado que puede haber varias verdades simultáneas. Sí. Y es cierto. Y no porque una sea más verdad que otra quiere decir que contrarresta la otra, porque la otra también es verdad. Sí, y es aprender a sentir las dos. Sentir las dos y dejarlas ser las dos y amar a las dos. Te agradezco a ti por venir, por compartir tu historia, por hacer lo que haces, por ser un ejemplo para tu familia, para la gente que te escucha, para la gente que te ama, y por sentir tanto. Creo que eso es lo más bonito de ser humanos, de la experiencia humana, el sentir y hacer sentir a los demás. Y gracias por venir, y te agradezco mucho y te admiro mucho. Gracias. Hoy tenemos el diario de Melissa Robles. Let's fucking go. Let's do this. Bienvenidos a Diario Un Humano, un espacio donde la vulnerabilidad no solo se acepta, sino se convierte en una fortaleza que nos une y que nos acerca. Un espacio que nos da la oportunidad de mostrarnos tal cual somos, de poder conectar desde lo más profundo, siendo auténticamente quienes somos, sin máscaras, sin juicios, para convertirnos en cada vez más humanos. Es importante mencionar que no somos expertos de salud y no buscamos aconsejar a nadie. Simplemente buscamos compartir historias donde más personas puedan identificarse y pueda ayudarles a tomar mejores decisiones y convertirse en más. Hoy tenemos el diario de Melissa Robles. Let's fucking go. Let's do this. Me encanta. Muchas gracias. Aquí off camera le estaba platicando que cuando yo estaba en la prepa, yo ponía tus rolas camino a la prepa. Yo, como si tuviera el corazón roto, ni lo tenía roto, ni lo pero tenías, yo lo ponía. Pero qué rico también así de que escuchar música triste cuando estás feliz y escuchar música triste cuando estás triste. Claro, claro. Siento que la música, cuando la sientes, o sea, como que incrementa mucho tus sentimientos. ¿Sabes? Como que si estás triste, escuchas una canción triste, como estás más triste, claro, y lo sientes mucho más. Claro, es un vehículo. Claro, claro. Y siento que siempre es muy bonito poder acompañar una emoción tan difícil de procesar como la tristeza con música. Me encanta. Me encantaría conocerte. Okay. Cuéntame tu niñez, que es en Mexicali. Tienes dos hermanos más grandes. Sí. Eres la más chiquita. Cuéntame. Ay, me encanta, investigada, me gusta. Soy de Mexicali, Baja California. Tengo 35 años. Grandes papás, híjole, lo máximo. 2 hermanos mayores, hombres ambos. Siento que hay una parte de mí que es muy princess por eso, porque soy una consentida. Nací siendo una consentida y siento que en mi vida siempre soy una consentida, la verdad. Soy una suertuda consentida, me siento una persona muy amada. Oye, ahorita que decías unos grandes papás, ¿cómo te dabas cuenta como de chiquita que tenías unos grandes papás o cómo? Siento que creciendo tal vez no lo dimensionas tanto como cuando tal vez ya creces y te vas y volteas y dices, ay, espérate, todas estas cosas que hicieron mis papás por mí, pues las sientes todos los días, día a día. Y sobre todo siento que en una carrera que yo creo que es muy dura, seguramente todas las profesiones tienen una parte difícil, ¿no? Pero creo que en una industria que es tan dura, que es de tantas máscaras, que es tan competida, que es de tanto ego, que no sé, siento que muchas veces te rodeas de personas que tienen muchas capas enfrente, y siento que poder encontrarme en esta industria sintiéndome muy auténtica y sintiéndome centrada en lo que es importante, que al final es la música y el poder compartir con las personas y conectar con las personas, siento que eso 100% viene de mis papás, que al final tuve una educación en la que estuvieron muy presentes, tuve una educación en la que todo fue como de valorar mucho las pequeñas cosas y de ser agradecido con las pequeñas cosas que la vida te da, y no tanto como el ansiar
Sí siento que hay una parte en la que me inculcaron como ve por más, ve por todo, tú siempre ve por todo, pero nunca desde un lugar de ambición dura, de si tienes que pasar por alguien encima de alguien, hazlo, jamás. Siento que eso me centra, siento que me hace entrar a los lugares con todas esas enseñanzas que ellos me dieron y me hace como poder conectar y brillar desde un lugar muy bonito y de mucho amor y de mucho foco y mucho centro en lo que es importante en la vida. Me encanta, o sea, como que tú decías un sueño y te decían de que tú puedes. Más que como limitarte a los demás o a otras cosas, como tú puedes y apoyarte y con la presencia poder hacerte sentir que ahí estaban contigo. ¿Qué es lo que más agradeces como de haber visto eso en tu niñez? O sea, como el sentir, por lo que puedo percibir, como que tenías un hogar, ¿sabes? Como un lugar donde podías llegar, donde podías ser tú, donde podías compartir, donde te sentías observada, vista, valorada. O sea, ¿qué es lo que más hoy, como que siendo en retrospectiva, más valoras o más agradeces? Agradezco mucho. Siento que ahora lo veo con mucha más claridad y creo que también ahora estamos en una ola en la que todo el mundo estamos compartiendo más nuestras historias y quieras o no, eso hace como que tú voltees a ver tu historia y decir como, ay, espérate, yo fui muy afortunada porque mi papá, por ejemplo, siempre estuvo súper presente, fue el papá que se sentaba a hacer la tarea conmigo todos los días. Tuve una mamá que todos los días de mi vida comimos, desayunamos y cenamos juntas. Mi mamá es la mamá más mamá del mundo. Mamá en cuanto a que ese cariño, ese cuidado, esa manera de decir, estoy aquí, estoy preocupada porque todo en ti esté bien, porque no te preocupes por todo lo demás. Lo tuyo, por ejemplo, cuando era niña, ¿no? Lo tuyo es estar bien en la escuela. Todo lo demás yo me voy a preocupar. Tú vas a comer espectacularmente delicioso, porque además mi mamá era una mamá que muy preocupada muy esmerada en todo lo que hacía. Mi mamá, full time mamá, y que ahora también lo veo con muchísimo valor y que me parece muy interesante y que ahora en mi edad adulta volteo y digo como, wow, el nivel de trabajo que había detrás de la persona que es mi mamá, el nivel de perfeccionismo, pero sí desde un lugar como ella necesitaba que todas las cosas fueran bien, todo tenía que estar bien, todo bonito, todo... sí, sentirte escuchada, sentarse a hablar conmigo de cómo te fue en la escuela todos los días de mi vida. ¿Cómo crees? Todos los días de mi vida. Es que es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte. Es muy fuerte. Y ahora lo veo y sé que no es lo más común. Y de verdad me siento muy agradecida porque tuve a papás muy presentes, hermanos muy presentes, mi familia entera muy presente. Y decías ahora, ¿no? Como ser vista y ser valorada. Y creo que yo en general en mi familia, incluso con mis tíos, con mis primos, como que siempre había una dinámica muy linda claro, o sea, de que hacíamos shows, mis primos y yo cuando éramos chiquitos y todos se sentaban a vernos y hacíamos nuestros shows y bailábamos y cantábamos. Y siento que eso es bien bonito. Al final yo lo recuerdo y hay muchas cosas que he hecho en mi vida que pienso... Yo he ensayado para esto desde que tenía 4. O sea, ¿cómo? Yo estoy lista, ¿sabes? Como que yo tengo haciendo mis shows desde que era un bebé. Entonces, siento que está bien padre que siempre tuve ese espacio para explorar esa parte de mí, que a pesar de que, para serte honesta, nunca fue un Melissa va a ser una estrella o que mis papás me dijeran como, sí, claro, tú vas a ser cantante. No, para nada. Obviamente me tiraban a loco. Sí. Me tiraban a loco, ¿sabes? Como que la niña le gusta cantar y bailar, vean a la niña cantar y bailar. Pero más bien, justo ese espacio como para ser libre y explorar las cosas que te mueven como niño, que te atraen y que no haya ni un peso de eso es lo que vas a hacer, ni se te ocurra eso no vas a hacer. Simplemente date. ¿Quieres cantar? Date. ¿Quieres cantar en la fiesta? Date. Entonces siento que es algo padre, que nunca hubo una presión de ser. Jamás en la vida nos hubiéramos imaginado. Somos, la verdad, de una ciudad muy chiquita, de una familia, o sea, ni siquiera creo yo que había tenido un acercamiento al arte como tal. Y creo que también era algo que yo creciendo siempre quise más. Siempre... No sé, o sea, me acuerdo como de a los 16 decir como,
no sé, yo quiero ir a museos, quiero hacer más cosas. Y claro, ¿no? Estás en una ciudad que tiene mucha cultura y de una manera muy única, porque al final, siendo de una ciudad fronteriza, ahora lo veo también como esta bicultura que tienes entre que hablas medio que Spanglish y que, ajá, o sea es muy rica de muchas maneras, pero también, no te voy a mentir, o sea, tampoco es que en Mexicali, Baja California, yo dijera, ay, un sábado voy a ir a un museo. Pues no, o sea, sí había arte, pero no era lo que más, no es lo que más abunda. Es una ciudad industrial, es una ciudad de gente bien buena onda, es una ciudad de mucho calor. Y yo siento que el calor nos hace como llegar a niveles de tanta tolerancia que entre nosotros somos bien empáticos y somos bien buena onda. Y eso, creo que siempre quise más, pero no sé cómo explicar que no desde un lugar... Sí, así como del perfecto. deber ser. No es como voy a ser cantante y es lo que tengo que ser. Y yo como lo percibo es realmente como nunca me aferré. Desde el propósito más que desde el ego. O sea, el decir Totalmente. qué es lo que me gusta y qué es lo que me apasiona, quiero más sobre eso. Claro. Y no tanto como un quiero reconocimientos. Es más bien quiero hacer lo que me gusta y lo que me apasiona a una escala mayor. Y está súper bien. Ahorita que lo que sabes de tu niñez, digo, qué importante es la libertad. O sea, que cuando vayas creciendo te permitan ser niño y que te permitan hacer lo que tú decidas, porque la libertad trae consigo mucha conciencia y mucha madurez. Porque tú decides lo que tú quieras, pero atenta a las consecuencias. Muchas veces cuando te limitan a decir, tú tienes que hacer esto, o tienes que seguir este camino, o tienes que hacer esto, pues no tienes área de oportunidad de exploración, y como no tienes exploración, nunca vas a poder descubrirte. Creo que es como que tan importante, y yo siempre digo que yo fui un niño súper privilegiado, porque crecí con amor y presencia. Y eso creo que cuando tú tienes eso en tu casa y no tienes problemas, tú te puedes enfocar en otras cosas y puedes crecer y puedes ese amor y llevártelo a otras cosas. Y quiero hablar ahora, como por ejemplo, ahorita hablamos como de tu casa, de que tenías un hogar y tenías todo esto. Sé que más adelante tienes una academia de baile. Entonces quiero saber en qué momento empiezas a bailar, cómo eras tú en la escuela, cómo eras tú con tus amigas, cómo era tu niñez en esa área. Siento que pasé por varias etapas y ahora y también lo veo y claro, no, yo me considero... Siento que el ser cantante es un pilar de mi personalidad, es como algo que a los años se ha ido construyendo como una parte muy importante de mí, pero también siento que he tenido como vidas pasadas en una misma vida. ¡Ole! Y también tengo un pilar de personalidad muy fuerte en la danza, que no sé, creo que en algún punto cuando iba creciendo, sí fui la niña que en la primaria cantaba todos los días de las madres. Cantaba Señora, Señora en mi escuela. Ya era de que, bueno, Melissa, ya, sí. I got it. Me la sé perfecto. En la mañana me despertaba, le llamaba a mi abuela, se la cantaba a mi abuela, ese era mi ensayo. Y luego me iba a la escuela y en el Festival Día de las Madres cantaba esa canción. Pero siento que llegó un momento, y claro, ¿no? Como que siento que creciendo me encuentro teniendo estos recuerdos muy marcados de cómo quería... hacer tal feel que hacía Cristina Aguilera y era como, ¿por qué no me sale? Y era como obsesiva, la verdad, o sea, y a la fecha digo, qué chistoso que es algo que a la fecha soy obsesiva. Yo puedo escuchar una canción y si el cantante o la cantante hace algo específico en la canción que puede durar 2 segundos, oh mi Dios, ¿cuánto yo voy a regresar esos 2 segundos para escucharlo y escucharlo? Así. Y desde niña y a la fecha, y siento que es algo también muy interesante que en mi proceso creativo de entrar al estudio a hacer voces, busco esos 2 segundos que diga, esto se siente muy yo. Esto de verdad es como que conecté con mi esencia y salió a través de mi garganta en forma de melodía y me embriago de ese tipo de feels y como adornitos y entonaciones y maneras de decir las cosas y cantar las cosas. Y creo que tuve una parte... Siempre fui muy musical. Y ni siquiera por decirte que crecí en una familia de músicos. Nadie a mi alrededor es... Nadie es músico. Nunca estudié música. Siempre... Y creo que también por eso yo tenía como un craving. Todo el tiempo estaba como... Quiero más. ¿Pero cómo? ¿Qué cantantes? ¿Pero qué más? Entonces, sí crecí en muy pop, obviamente admirando muchísimo a cantantes increíbles como Mariah Carey y como Cristina Aguilera y como de esas voces que dices, eso es ser cantante. Y yo, la verdad, en ese entonces que decía como, yo sé que podía cantar y me gustaba mucho cantar, pero también reconocía que no soy ese tipo de cantante. Y siento que en algún punto como a mis 14, 15 dije...
siempre he sido una persona muy competitiva también y siempre he sido muy... llega un punto en el que si me topo con pared y si ya siento que no lo puedo hacer a un nivel máximo de excelencia, yo misma como, ya no quiero hacerlo, ya no quiero. Y es algo que siento que he tenido que ir deconstruyendo porque te pierdes de muchas cosas cuando, y en mi experiencia, ¿no? Te pierdes de mucho tiempo de hacer las cosas que te gustan por solo sentir que tienes que hacerlo bien o perfecto. Y yo creo que yo así, te lo juro que como a mis 14 dije, ya no quiero cantar. Ya no quiero cantar porque jamás voy a cantar como Mariah Carey. O sea, Melissa, te estás yendo al nivel más alto. O sea, ella dijo, no soy Whitney Houston, adiós. ¿De qué hablas? ¿Sabes? Y como un poco rígida. De que dije, ya no. Y de repente cantaba como en fiestas y tal, pero no crecí, como ya en mi adolescencia, no crecí siendo la persona que cantaba en la escuela. No. Dije, no, ya, canto X, ya. Y, ¿sabes? Como que se te mete en la cabeza. Y empecé a bailar. Y en mi nivel de perfeccionismo encontré un lugar. Que dije, aquí me siento que soy la mera mera, aquí me siento que soy lo máximo. Y quieras o no, en esa edad también como que hay algo que se te incendia al ser bueno en algo. Es delicioso ser bueno en algo. No solo que te guste, ser bueno en algo es importante, creciendo y creándote una personalidad y descubriéndote. Entonces tuve la oportunidad de explorar la danza y me sentía muy cómoda y me sentía muy bien, me sentía muy vista, que al final no lo puedo dejar de lado, que creo que creciendo quieres sentirte visto, quieres sentirte admirado, quieres sentirte... Valorado. Sí, claro, valorado. Claro. Y bueno, empecé a bailar y me encantaba y me dio muchas tablas. Creo que en la danza me encontré muy buena para improvisar. Okay. Hice como mucha escuela de improvisación. El escenario que me pusieras era como, ¿quieres bailar? Absolutamente sí. Y era como, ni siquiera había nada planeado, no había, o sea, podía tocar quien sea. Me acuerdo que una vez estaba en la universidad y fuimos, como que salimos a un parque en donde de pronto iban unos percusionistas a tocar. Y fuimos, ¿no? Como que, vamos, sí, qué padre. Y yo bailaba danza árabe. Entonces yo, en cuanto escuchaba tambores, yo ya estaba ahí. Entonces mis amigas me dijeron, baila ahí. A mí no me decías 2 veces. Ahora me he vuelto mucho más de que, Melissa, el karaoke. Yo de que, me pone mucha presión el karaoke. Pero antes yo era el karaoke, no me pongas un tambor enfrente, porque yo ya estaba en Shakira. O sea, yo iba a... Y obviamente siempre creo que cuando tienes esa personalidad de que vas y te entregas y te abres, pues a todo mundo se le quita la atención y todo mundo disfruta y me encantaba esa parte. Yo siento que siempre quería más público, más escenario, no sé, como que me gustaba un montón. Qué loco. Me gustaba un montón. Y bailé un montón de tiempo y di clases a niñas. Y digo, te estoy diciendo que esto tenía 18 años. Claro. Y yo me sentía el adulto más adulto, abriendo mi escuelita con mis amigas, que además es una escuela que sigue abierta y está formando a bailarinas tan increíbles y sigue siendo, mi mejor amiga se quedó con ella y es directora y le pone tanta pasión y ahora volteo y digo, qué fuerte que siempre estuve rodeada de mujeres bien chingonas. O sea, mis 2 amigas con las que abrí esa escuela, las veo y las admiro profundamente. Una de ellas decidió ser mamá, se mudó a Alemania a criar a sus 2 hijas junto con su esposo que es doctor y tiene 2 niñas hermosas en otro país sin red de apoyo, siendo un espectáculo de mujer. Y por otra parte, mi otra amiga que se quedó haciendo la academia, que también es abogada, pero que también es todóloga. Y dices, claro, o sea, yo al final siempre conviví con gente bien talentosa, la verdad. O sea, ahora siento como rodeada de gente muy talentosa, pero yo desde Mexicali siento de que, gente súper chingona que hacía las cosas con un montón de corazón, con mucha pasión y muy bonito como poder sentir y valorar como todo ese camino y de cómo todo ese camino me dio tantas tablas para poder llegar ahora a escenarios grandotes y decir, yo ya bailé en un parque rodeada de tambores, o sea, ¿de qué hablas? Yo ya esto lo hice y lo hice y lo hice. Me encanta. Gracias. Pero quiero regresar, pero quiero hablar de cuando platicabas que cantabas como que en la escuela. En la escuela, porque me encantaba. Creo que es algo muy atípico. O sea, desde ahí puedes hablar
la seguridad que tenías. O sea, hay mucha gente que los pones en el público y les cuesta mucho, como que ese primer paso de exponerse, de cantar, que mucha gente los vea. ¿Por qué tenías tanta seguridad? O sea, ¿qué es lo que hacía que, o qué sentías tú arriba del escenario que puedes decir como, esto es algo que me gusta, o que disfruto, o que aunque me tiemblen las piernitas, como que lo sigo haciendo cada vez? La verdad, creo que ahí sí me voy a poner mística, mágica y hasta como en una cosa de Dios y un propósito que Dios me dio. Creo que no hay lugar en donde yo me sienta más yo que cuando estoy dando un show. Y lo pienso en retrospectiva cuando cantaba en el festival de la escuela, en que realmente nunca me sentí como... Y como que nunca me sentía que me imponía. Hay muchas cosas de mi profesión que me ponen muy nerviosa, que me hacen sentir que no pertenezco, que me hacen encerrarme en el baño a llorar. Hay muchas cosas que me parecen muy duras de mi profesión. El escenario no. El escenario nunca. El escenario es un lugar al que yo poéticamente me imagino, si yo me muriera en un escenario, yo me moriría feliz, yo me moriría sintiendo que estoy en el lugar correcto, en mi casa, en el lugar al que yo pertenezco, en el lugar al que Dios me envió. Y estoy muy agradecida porque tengo la oportunidad de subirme una y otra y otra y otra y otra vez. Y es muy bonito. ¡Wow! Es muy, muy bonito. Me encanta ahorita la frase que dijiste que me hace ser más yo. Sí. ¿Y cómo describirías ese sentimiento de ser yo? O sea, ¿cómo describirías qué sientes cuando estás arriba? Ahorita decías como, siento que me dieron todo esto para sentirme como arriba, yo como muy plena, muy... Siento que ¿Cómo tiene lo mucho que ver describirías? con la libertad. Y el mundo, siento que hay tanta información que es muy difícil no sobrepensar. Todo lo que te pasa es sobrepensar. Y siento que debajo del escenario todo es sobrepensar. Pero yo me subo a un escenario y yo ya no pensé en nada. Yo ya estoy segura de que lo que va a salir es verdad. Y es correcto y así sean errores, así sea si me desafino, si no estoy preocupada realmente ni por mis imperfecciones, ni por hacerlo bien. Volvemos un poco a ese tema. Creo que es duro. La mente es muy dura y yo, como te digo, soy muy perfeccionista, soy muy, muy competitiva. Y creo que cuando conecto con esa otra parte en la que solo tengo que ser y se me olvida que lo tengo que hacer bien y se me olvida que lo tengo que hacer de cierta manera, y eso es delicioso, para mí es liberador. Creo que sobre todo en un escenario yo me siento muy libre. Hay una frase que, o bueno, no son frases, es una definición que da el doctor Manuel Sansegarra, que es un doctor español, que dice que el propósito es la maximización de la esencia para dejar un bien común. Y me encanta porque es como, en el Qué momento que tú bonito. haces tu propósito, es Claro. cuando tu esencia, que es quién eres, que tú dices, yo al ser yo, puedo ser mi propósito y puedo impactar en los demás, ahí es donde está tu propósito. Y creo que es como que tan bonito eso, el explorar. Tú encontraste desde muy chiquita qué es lo que te apasionaba y en dónde te sentías tú. Y Claro. creo que cuando tú sabes cuándo eres tú sabes cuándo no eres tú. Totalmente. Y Entonces, es fuerte también cuando estás en la ausencia de ti mismo. O sea, claro. yo en la vida así, normal, como que de repente me desvelo pensando en cosas que no puedo controlar y digo, es que esto no soy yo. Yo no me tengo que preocupar por esto. Lo que yo puedo hacer lo hago con todo mi corazón, lo hago con tanto amor. Libérate de todas esas cosas que no son tú, que no puedes controlar, que no tienen que ver con tu esencia, que quieres o no. Te digo, creo que vivimos en un mundo con tanta información que queremos agarrar el mundo con los puños y decir como, no, por favor, hacia acá. Y es como, no se puede. ¿Sabes qué? Lo que me gusta mucho es que hablas también de todo lo que hay en una profesión y creo que también dentro de las carreras, o sea, cualquier cosa, siempre hay altos y bajos. Claro. Y creo que es siempre si tu alto complementa todos los bajos, sin llegar a un límite, por supuesto. Claro, vale la pena. Vale la pena. Totalmente. Sabes, como no todo es bonito, sino que muchas veces la gente Sí. romantiza de que, ok, la vida de músico, la vida de ta. Y entender que también hay puntos bajos, pero si en el punto alto te sientes muy tú, o te sientes muy auténtico, te sientes que estás haciendo lo que realmente te apasiona, como que siento, en mi opinión, siento que todo el resto vale la pena. La comparto por completo. Siento que volvemos al mundo de la información y de cómo presentamos lo que hacemos, siempre la parte brillante y siempre la parte... Sí, o sea, yo creo que yo incluso lo comunico, ¿no? Como que ser cantante es padrísimo.
No siempre es padrísimo, no todo el tiempo, pero siempre vale la pena para mí. Siempre vale la pena, en las cosas en las que me tengo que esforzar, valen la pena. Yo no me puedo quejar y creo que tiene mucho que ver. Eso, al final, no es forzarlo, es esforzarse por las cosas y en un mundo en el que todo se ve muy glamuroso y muy brillante, hay que saber entender que todo tiene un sacrificio, que hay muchas cosas detrás en las relaciones personales, todo está siempre muy maquillado y no es así. La carrera como tal, seguramente tú también te ves con muchas cosas que dices como que, híjole, esto no es lo que más me gustaría hacer, pero yo sé que es parte de y lo tomo con amor y con mucho honor, porque al final hay cosas que uno tiene que pagar y es lo que es. Y me permiten poder hacer lo que me apasiona. Exacto. O sea, y son un camino para poder llegar a donde donde quiero llegar. Sí, ahorita hablábamos antes de empezar el podcast como de estos eventos o de quizá a veces tienes que hacer como giras o tienes que hacer como muchas cosas ya como parte de tu profesión que dices, chance no las disfruto tanto, pero el pararme en un escenario y que tenga el privilegio de poder vivir de lo que me apasiona, creo que pocas personas tienen y ser consciente y agradecer mucho sobre eso y creo que también es como muy importante lo que hablamos hace rato de el momento que eres consciente qué es lo que te apasiona, darle. Claro. ¿Sabes? Como total. Al nivel que puedas. No es renuncia y convierte en cantante mañana o renuncia y deja tu trabajo. Es cada vez trata de hacerlo un poco más. Sí, siento que a veces nos envolvemos tanto en el punto final que no te das cuenta que el punto final solo llegas como de pasos muy chiquitititos. Entonces hay que saber dar pasos chiquititos hacia donde quieres ir. Tener la paciencia de no dar pasos grandes. Eso es muy importante para cumplir sueños, porque siento que cuando ves el gran sueño es imposible de lograr. Sí. Siento que tienes que saber dar pasito de hormiga, y al final los pasos de hormiga construyen mucho más que un gran paso que luego se queda trabado. Lo que fácil llega, fácil se va. Totalmente. Si llegó fácil, se va a ir fácil. Si te enfocaste en construirlo, relaciones, pareja, emprendimiento, carrera, creas tu contenido, lo que sea. Si llegó fácil, se va a ir fácil. Porque no creaste esa conexión o no creaste como que esas, como la sustancia, esas raíces, el piso, claro, la semilla no tomó frutos y literal simplemente viste la rosa y pues no sabes lo que conllevó todo el tiempo la semilla ahí abajo, por supuesto. Total. Quiero regresar ahora, entonces, como que creces en un ambiente con muchísimo amor, siendo la consentida, muy presente, con papás a los que te admiras muchísimo, con mucha seguridad, también entendiendo qué es lo que te apasiona. Y ahorita mencionabas lo del tema de las cantantes y como la presión que tú te ponías a ti misma como de la autoexigencia. Claro. Me gustaría meterme mucho ese tema porque creo que pasa mucho que las personas tratan de compararse con el último paso de alguien más, ¿no? Como quizá te ven a ti y dicen como quiero cantar como Melissa y es como está viendo a la Melissa que lleva tantos años de carrera, no estás viendo a la Melissa con la que empezó. O que dice quiero empezar a emprender y se comparan con un emprendedor que lleva 15 emprendimientos. Totalmente. Como quiero hablar de la autoexigencia y en qué momento crees que deberíamos de ceder para empezar el proceso y tomar todos esos aprendizajes para que después puedas tener como tus frutos. Siento que es un tema que yo le doy las vueltas y las vueltas. Hay una parte de la autoexigencia que sé que me ha llevado aquí. Sí. Muchas veces siento que es algo que de verdad quisiera sanar de raíz, que quisiera erradicar de mi vida, porque volvemos a lo mismo. Eso no tiene realmente que ver con mi propósito, ni con lo que yo vine a hacer este mundo. Y hay tanto peso en hacer las cosas de cierta manera que te pierdes de mucha magia. Pero también sé que esa autoexigencia me ha hecho disciplinada, me ha hecho responsable, me ha hecho entregada, me ha hecho explorar partes de mí que en una pereza nunca hubiera explorado. Entonces siento que es como encontrar un balance, hacer las paces con que a veces toca dejarla ser un poquito y saber cuándo pararla y saber cuándo decir es suficiente. Creo que lo que me pasó cuando era niña, y siento que de verdad es algo que lo recuerdo como un parteaguas, o sea, era como yo disfrutaba un montón cantar y luego un día dije, no, ya no voy a cantar porque no lo puedo hacer al nivel que yo quiero hacerlo y eso es duro, ¿no? Es como... Oye, ¿a qué se lo atribuías? O sea, como que crees que era más... Siento que siempre he sido así y ahora platico a veces, mi hermano mayor está casado con una de mis personas favoritas del mundo, mi cuñada, y el otro día platicábamos y me decía, Melissa, es que son iguales.
O sea, aquí hay algo que es como hay algo en nuestra educación. Y de verdad, es que mis papás fueron siempre tan amorosos, no siento esa rigidez de que tienes que, pero siento que había siempre tanta búsqueda. Siento que mis papás siempre eran como, si lo vas a hacer, hazlo bien. Sí, si lo vas a hacer, ve con todo. Sí, o sea, como explorar ese camino de hacer las cosas bien. Y siento que de alguna manera eso se te queda, pues, ahí detrás, ¿no? Y claro, ya creciendo y como en esta búsqueda de identidad, seguro como que vas tomando como posturas más rígidas de lo que te van enseñando. Porque si te estoy diciendo que yo a mis 14 dije, no, ya no voy a cantar. Es como, claro, estaba buscando mi identidad, estaba buscando, como te decía, como en qué soy buena, para qué, en dónde me puedo desarrollar, en donde yo me sienta yo. Y bueno, claro, ¿no? Fue un proceso en el que yo cantaba, pero muy poco, y cantaba siempre. Yo soy una cantante profesional de regadera, como te digo. Yo he ensayado para mi vida actual toda la vida. Yo tengo un entrenamiento diario. Yo no hay día que no cante, y cuando no canto, lo siento, de que, ay, no he cantado hoy. Loco, ¿Cómo crees? Entonces, a mí realmente me gusta mucho cantar. Y yo siempre lo seguía haciendo, pero nunca como hacia afuera. Y creo que a lo mejor era algo que también yo tenía que macerar, ¿no? O sea, como darme ese break, hacer otras cosas, seguir cantando para mí. Y claro, no, mi vida definitivamente cambió cuando volví a conectar con eso, pero desde otro lugar, por completo. Desde que yo tenía mi academia de danza, y a mí me encantaba bailar, y yo hacía todo eso, y yo era feliz, y un día me regalan un ukulele, y yo reconecto con cantar desde otro lugar, porque ya no lo tenía que hacer para brillar o para, como en esta búsqueda de identidad, o solo lo hacía porque podía hacerlo, porque me gustaba hacerlo, porque podía hacerlo bien o podía hacerlo mal, y la verdad me daba tanto igual, que ahora incluso veo, o sea, de repente que veo en TikTok un video mío del 2010 y digo, wow, la libertad, te aplaudo, porque claro, no, lo veo ahora con ojos y hay una parte de mí como que se quiere sentir como que, uy, ¿por qué subía eso? Y otra parte de mí que es como, wow, que subía eso. Wow, te aplaudo, quiero ser más como tú, reina, diosa. No, o sea, de verdad me da un amor verme, de que digo, wow, qué increíble. Que era una niña en su cuarto, grabándose con su webcam, medianamente tocando el ukulele, medianamente cantando y siendo muy feliz al respecto. Y siendo libre y siendo como, nadie va a ver mi video. Y qué paz que nadie va a ver mi video. Ay, qué delicia. Me lo va a ver mi tía y me va a decir, mi amor, cantas hermoso. Gracias, tía. Qué padre tocas el ukelele. Qué padre, wow, increíble. Sí. Además, con mi cera preparación, yo de que cuando nos preguntan en entrevistas, ¿no? Como con Matiz, de que, ¿y en dónde estudiaron? Y yo de que, mi alma mater es YouTube. O sea, yo me estudié YouTube, yo no sabía ni que era un do. O sea, yo aprendí a tocar ukulele en YouTube, en canales de que en inglés de gente hawaiana que era como que, this is a C chord. Así, hasta lo recuerdo, perfecto. Y no sé, hay tanta belleza en hacer algo solo por hacerlo, sin que vaya a ningún lugar. Y diariamente me encuentro buscando eso. Buscando a esa Melissa que se atrevió a hacer algo solo por hacerlo, sin pensar y sin afán en que eso iba a resultar en algo que le iba a cambiar la vida o en este drama de las cosas que buscamos con los sueños. Siento que hay mucha belleza en hacer las cosas solo por hacerlas. No, me encanta, me encanta. Saco varias reflexiones. La primera, el tema de la autoexigencia. O sea que cuando la autoexigencia viene con disciplina y viene con enfoque, o sea, no es lo mismo el autoexigirte a compararte. Y creo que también es como muy subjetivo el bien. Claro. El hazlo bien es como, quizás su ¿Qué es bien, bien? quizás su bien era como cantar increíble, tu bien era las mejores cantantes del mundo. ¿Me Claro, explico? claro, O sea, claro. es distinto el bien y como que el ser consciente de dónde estás parado y como el decir, ok, es mejor hecho que perfecto. ¿Sabes? O sea, Mil veces. a quedarnos a decir, ay, que me encantaría algún día de que ya no voy a cantar porque quiero que sea perfecta. Totalmente. Y esa falta de hacer las cosas y de accionar nos impiden a que algún día pueda llegar a esos niveles de perfección. Y a un descubrimiento también. Claro. Que ahora yo también lo pienso y me parece muy bonito. El otro día que estábamos grabando en el estudio, y siempre el estudio es un lugar para mí difícil de procesar, no te voy a mentir, como de estas cosas que te digo como que para mí en mi carrera son difíciles. El estudio nunca me va a dejar de imponer. Siento tal vez porque como
que tengo que entrar en un lugar creativo y me tengo que poner muy vulnerable. Y es como reenamorarme de... Hasta siento que hay una parte de la identidad de mi voz que se basa en mis errores. Ok. ¿Ok? Creo que aprendí a cantar a través de mis fallas. Aprendí a resolver en mis deficiencias. Y creo que eso le da identidad a mi voz. No soy una cantante que te pueda dar unas notas larguísimas. En mi interpretación y en mi manera de cantar suelto mucho aire, lo que no me permite mantenerme. Y eso es algo que o sea, ya en el lado más profesional, cuando llegué y formé parte de Matiz, era como, tengo que mejorar esto, tengo que saber cómo alcanzarlas, o sea, cómo mantener las notas o cómo... Y un día de verdad fue como, ¿por qué? Llevo haciendo videos para YouTube, no sé, 2 años, 1 año y medio. Y en todo ese tiempo jamás me preocupé y al contrario, si se me acababa el aire lo hacía consciente y lo hacía presente. Y cortaba la frase a la mitad y seguía. Y siento que dije, tal vez es mi estilo. Lo que muchas personas pueden decir es un error. Yo lo voy a tomar, claro, ¿no? Siempre con la conciencia de querer mejorar y tal, porque ya lo dijimos, soy autoexigente y seré siempre autoexigente. Pero también como valorar esa otra parte de interpretación y de identidad que tienes en la manera que haces las cosas. Y creo que vanagloriamos tanto como las cosas deben de ser, o en mi caso, como la música debe de ser abordada, como los cantantes deben de escucharse, que luego te pierdes de mucha identidad y de mucha magia y de mucha, ¿cómo decirlo? Como de lo que te hace único. Por querer ser alguien más, te pierdes de lo que te hace ser único. Y siento que eso ha sido para mí un proceso muy lindo y que ahora siempre que voy a un estudio, que 10 años después que sigo haciéndolo, siempre tengo que volver a ese lugar a decir, estás aquí, puedes hacerlo y tienes algo que dar, tienes algo que decir, tienes algo que cantar, tienes algo que transmitir, que no se puede resumir en las reglas y no tiene que entrar en la caja de lo que está bien y lo que está mal. Fluye en eso. Me encanta. Quiero tocar rapidísimo antes de meternos al tema de la energía y como de meternos a la importancia de la conciencia. Hace rato decías de que hacer las cosas simplemente por hacerlas. Y creo que eso es bien padre porque mucha gente como que no hace su hobby porque dice de que ay, esto no me da productividad. O esto no está alineado a ganar dinero, por ejemplo. Claro. Y me encantó que ahorita platicamos de que cuando le quitas la expectativa, le quitas la decepción y llega el progreso. Eso es bien importante. Cuando tú le pones una expectativa, yo quiero ser cantante, yo quiero hacer esto y que no ves que te estás acercando, te decepcionas y lo sueltas. Pero cuando te dices, güey, esto lo hago porque me apasiona, porque me encanta, porque es mi hobby, porque lo disfruto, lo voy a hacer sin expectativa. Ahí va a llegar el progreso y eventualmente se puede convertir en mi trabajo. Claro. O se puede convertir en lo que vivo. Pero el hacer las cosas únicamente por hacerlas porque me apasionan es donde puedes encontrar mucho de ti. Y después paso a la siguiente parte, que es lo que decías de la exploración. Y me encanta porque a través de la exploración te conoces y encuentras tu esencia. Y a través de tu esencia encuentras tu estilo. Claro. Es como quizá para otras personas que puede ser su error o para otras personas que pues es su estilo, ¿sabes? Y creo que a través de intentar cosas nuevas y ver a ti qué te gusta, qué disfrutas, en qué eres bueno, dónde te sientes vista, dónde te sientes valorada, aquí yo voy a hacer mi nuevo estilo. Y si no le gusta, ahí está la puerta, bien, también. Ahí está la puerta. Porque lo hago porque me gusta hacerlo a mí, porque se siente bien para mí, porque si no lo hago, me muero. O sea, la verdad, luego lo pienso y digo, claro, yo si no cantara me muero. O sea, es así de básico. Y cuando le quiero poner tantas capas sobre lo que está bien y lo que está mal, vuelvo a lo básico y a lo más crudo de mi ser, que es, lo hago porque necesito hacerlo. Porque es tu esencia expresada. No tengo que hacerlo, yo no tengo que cantar, yo necesito cantar. Y entonces ahí es en donde todos los demás discursos se vuelven obsoletos. Está bien, está mal, le gusta a alguien, no le gusta a alguien, da igual. Yo necesito hacerlo. Es algo que sale de mí, que tiene que, o sea, es algo que todo el tiempo está intentando salir. No hay que ponerle más peso que eso. Hay una frase que me encanta que dice que lo peor que te puede pasar es que te vaya bien haciendo las cosas mal. Porque eso es lo que no puedes mantener a largo plazo. Y así es. O sea, y lo puedes traducir a canciones. Como lo peor que te puede pasar es que una canción se haga viral que no te gusta. Claro.
porque lo vas a seguir haciendo y Sí, haciendo sí, y sí, sí, haciendo. sí. Te metes Va a en llegar un ese momento en el que loop. tu carrera ya no vas a poder mantenerla. Entonces es mejor que te vaya mal haciendo las cosas bien tanto Exactamente. tiempo hasta que te vaya bien haciendo las Ujú. cosas bien. Totalmente. Y eso es donde encuentras el progreso y donde ya el resto, lo que decías, ya vas a disfrutar y va a ser tu esencia expresada. Y aunque sí hay cosas que no disfrute, como es el estudio, como son ciertos eventos, etcétera, yo cuando estoy en el escenario, con mi música, con la que yo creo, me siento vista, me siento observada, me siento Totalmente. valorada. Me encanta. Vamos a regresar ahora sí a los 14 años que decides como, quiero meterme a la danza, ¿no? Entonces empiezas Sí. a danzar. Quiero hablar del tema de la comparación, porque lo que he visto que es un deporte en el que hay muchísima comparación física, personal, talento, de que el Ay, sí, ver no, qué fuerte. mujeres, cuerpos. ¿Cómo fue tu caso? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que aprendiste durante esa época? Pues siento que creciendo, gracias a Dios, creo que los millennials tenemos esa parte, esa ventaja en la que sabíamos cómo era el mundo antes de las redes sociales y de que todo explotara de esa manera. Y creo que eso también nos hace de alguna manera como, ay, esto es muy raro, ¿no? Como que te hace que te abrumes más que una generación como tal vez la tuya que nació. Esto siempre ha sido, siempre has estado siendo visto por una pantalla. Y creo que ahora me pesa mucho más. Yo te digo, me recuerdo como una persona mucho más libre. O sea, yo era la más libre de todas. Yo siempre estaba dispuesta a dar un show. Y creo que creciendo, claro, ¿no? Están las comparaciones y siempre ha habido, además en el tema, pues las mujeres siempre, las comparaciones es algo que nos merma un montón, que siempre está presente, que si no es ahora digitalmente, pues antes era como que es que tu prima tal y es que esto o tu amiguita y la comparación siempre ha estado ahí. Claro que he sido víctima como todos, pero también siento que con mucha como mucha contención de parte de mi familia de mi casa en particular, en la que había mucho amor y había muchos valores y había mucho, No, eso, como enfoque hacia lo que es importante en la vida y creo que eso me salva de muchas cosas y siento que crecí en una burbuja que después, cuando se reventó, fue muy duro y fue muy difícil para mí también, pero con muchas herramientas para poder superar ese momento en el que se revienta la burbuja. ahorita hablamos de eso y regreso a lo que decía hace rato de rodearte de gente bien chingona, que desde chiquita te rodeaste de gente muy chingona y la importancia de tener ahorita utilizaste la palabra contención que me encantó, que es en el momento que algo salga mal, aquí estoy, aquí Sí, conteniéndote. Y, totalmente. y lo que decías, como de la seguridad, o sea, desde chiquita estoy cantando, ya cuando lo pongo en una pantalla con un ukelele, si le va mal o le va bien, me da igual. Sí, 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 sí. Y ese muro de Total. contención de la gente que alrededor de ti, que te demuestra como aquí estoy presente para ti, pase lo que pase, aquí voy a estar. Tiene mucho que ver con la persona, con cómo creces. Y siento que la contención viene siempre de muchos lugares, ¿no? Y claro, la familia creo que siempre es el núcleo más importante, pero también la escuela es un núcleo muy importante y también los amigos son un núcleo muy importante. Y siento que hay que saber reconocer cómo se siente estar en un lugar en donde te sientes contenido, en donde te sientes seguro y buscar esos lugares más y más y más. ¿Cómo se siente o cómo lo sientes? ¿Cómo te das cuenta? Pues volvemos a lo mismo, como libertad. Ok. Como libertad, como siento que para mí se siente mucho como, aquí es un lugar en donde no estoy sobrepensando. Ok. Y esto es seguro para Oye, mí. ¿y cómo te sientes libre? O sea, ¿cómo sabes que en un momento dices, ok, en este lugar me siento libre y por eso me siento como... Me, me encanta, a mí me encanta estar en mi cabeza, como a todos nos encanta, pero creo que para mí es muy importante reconocer cuando no estoy en mi cabeza, es cuando estoy más yo. Ok. Estoy en mi cuerpo, Ok. estoy en mis manos. Bailando, por ejemplo, siento, claro, estoy en mi cuerpo, habito mi cuerpo, lo siento mis piernas moverse y eso me hace no estar en mi cabeza y es tan Ok. delicioso no estar en mi Me cabeza. encanta, o sea, como que la libertad es expresar lo que te apasiona y sentir plenitud alrededor. O sea, como que así lo interpreto, como en el Sí, momento que yo quiero, pienso algo y lo hago y la gente alrededor lo valora, lo aprecia, te acompaña, me siento libre, sí, me siento acompañada y eso me trae plenitud y aquí es donde quiero estar. totalmente. Ok, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, estamos como a los 14 años. ¿En qué momento empiezas a crear los videos? ¿En qué momento empiezas? No, hombre, yo duré un montón bailando, como hasta los 20 empecé a cantar. Y de los 14 a los 20, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿O qué es algo que crees que te haya marcado durante esa época? Siento que fui siempre una persona, vengo de una ciudad en la que tenía escrita mi vida.
¿Cómo? Claro ok, que la me tenía refiero a que escrita. te casas, te gradúas, etcétera. Sí, 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 sí. Escritísima. Y también en mi familia, o sea, Sí. y que ahora lo veo y volteo y digo, ¿cómo llegué aquí? O sea, y lo hablo mucho en terapia también porque luego me genera como mucha... siento que tengo mucha raíz, yo tengo muchas raíces hechas así. Yo soy una persona que tiene muchas raíces porque viví una vida completamente diferente a la que vivo ahora por 20 años. Por 20, me mudé aquí a Ciudad de México cuando tenía 23 años. Por 23 años yo lo único que hice fue echar raíces de muchas maneras, pero también crecí con mucha capacidad de volar en mi cabeza y en mi imaginación, muy enraizada, pero con mucho aire en mi cara, haz de cuenta, ¿no? Y siento que siempre he buscado sentir más y siempre he querido más. Y yo siento que desde muy chica tenía muy claro que yo no quería casarme, o sea, siempre fue como, no quiero eso para mí. Wow. Y claro, ¿no? Como muy duro porque además admiro tanto a mi mamá y admiro tanto a la mujer que es y me parece un espectáculo. No sé si hay una parte que fue como, lo que tú haces es muy difícil, quiero hacer otra cosa que se sienta más fácil para mí. O sea, veía a mi mamá tan dedicada a todo y la admiro tanto, pero siento que hay una parte que siempre supe que no era realmente lo que yo quería para mi vida, el casarme y el tener hijos desde muy temprana edad o no sé, o sea, sí, no sé, como este destino que tenemos escrito las mujeres por Claro, claro, default. claro. Sí, Entonces, sí, sí. aquí está tu guión, Sí. habítalo, ponle tu nombre en las líneas en blanco y ya, y bien, y creo que ahora admiro mucho eso, de verdad, y siento que ahora entre más crezco, más volteo y digo, wow, la capacidad de formar familia, wow, la capacidad de trabajar y ser mamá. Y lo admiro muchísimo, pero también no puedo dejar de reconocer que siempre tuve claro que no era lo que quería para mí. Desde muy chica. Desde muy chica yo me acuerdo imaginando como, ¿cómo voy a hacer para no depender de un hombre? Es muy difícil. Y viéndolo como algo como, ¿será que se me va a dar en la vida? ¿Cómo puedo ¿Y por qué ganar crece? mi independencia? ¿Cómo puedo ganar? Porque Mexicali, Baja California, estamos hablando de, No, pero ¿por qué crees que tú, de que desde chiquita, te hiciste consciente de eso? no sé, siento que siempre había una búsqueda de libertad. Me encuentro diarios míos, diarios en donde ponía la lista de cosas que quería hacer y siempre la que estaba más arriba era como quiero ser libre. Yo siempre quería ser libre. ¡Wow! Es algo que me mueve. Yo busco la libertad ante todo y me encuentro a veces presa de mi cabeza, ¿eh? Y por eso vuelvo a lo mismo de cómo se siente estar en un lugar seguro. A veces mi cabeza no es un lugar seguro, mi cuerpo es un lugar seguro. Mi energía, eso es un lugar seguro, pero a veces la cabeza te juega chuequísimo. Y entonces creo que siempre la búsqueda de libertad ha sido algo que me ha motivado mucho y que ha sido para mí un camino. Es como yo voy a buscar mi libertad. Y eso, o sea, sí se me hizo muy tierno no sé, hace un par yo creo que el año pasado que me encontré en casa de mis papás, una libreta con como cosas que quería lograr, ¿no? Y era como no depender de un hombre. Era Wow, dramático, era wow, 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 dramática mi wow. necesidad de salirme de ahí. Y me salí, me costó de muchas maneras también. Y a la fecha me cuesta de muchas maneras encontrarme siendo, pues, diferente, ¿no? Como que creo que como mujer también salirte de eso es de repente decir como que, ay, me siento rara en la reunión de mis amigas, Sí, sí, me sí, siento sí. rara. Y aprender también a lidiar con esa incomodidad de muchas maneras y como poder abrirme también a contar mi historia y a contar las cosas que para mí hacen sentido, pero sí, muy fuerte. Oye, ahorita hablabas de cuando eras niña que decías como yo no quiero depender de un hombre y quiero hacer todo esto. Sí. Hoy viendo en retrospectiva que eso es realidad, Ujú. ¿qué es lo que más agradeces de ti? O qué es lo que más, como que lo que una vez fue un sueño, hoy verlo realidad, ¿qué es lo que más orgullosa o agradecida te sientes de ti misma? Me siento muy agradecida de haber perseguido lo que hacía sentido para mí. Siento que no es fácil, más bien creo que no fue fácil, creo que muchas veces tuve la oportunidad de decir, o no, o mejor sí me meto en el guión. Me meto en el guión, está más fácil. Ya está escrito. Y me siento muy, muy agradecida y muy orgullosa porque creo que de verdad que he sido muy valiente, que, que
es muy fuerte que he creado toda esta vida. No con mis propias manos, porque la verdad, siento que he sido muy bendecida y soy una persona muy suertuda. Y me gusta definirme como una persona suertuda porque creo que por mucho tiempo fue algo contra lo que luchaba, como que, pero es que entonces si es suerte, no me lo merezco. Y no, me lo merezco mucho, trabajo mucho, pero también las cosas también me pasan porque tengo mucha suerte. Sí, tengo mucha suerte. Y además, ahora en mi día a día, voy siempre con la intención y con los brazos abiertos a decir, soy muy suertuda. Venga, lo que tiene la suerte para mí, estoy lista para recibirlo, porque lo he hecho antes muchas veces y no es fácil tampoco recibir la suerte. No es fácil. A veces te tocan cosas que dices, ay, esto sí me está pasando a mí, entonces te cierras y dices no. Claro. Y yo creo que yo he sido muy valiente. Y volvemos a lo mismo, he sido muy disciplinada y he trabajado mucho y he sido muy responsable y he dado lo mejor de mí, pero también he sido muy suertuda y también he sabido reconocer y también he sabido recibir oportunidades. Me encanta. Aquí tocaste varias cosas que me gustaría hacer como mucho hincapié. El tema de la suerte, el tema de merecer, el tema de... Creo que la vida nos pone como pequeños ángeles en el camino para que nos guíen. Y yo creo que muchas veces nos llegan... No cuando queremos, cuando necesitamos. O sea, porque tú dices, hoy quiero que me llegue una señal que me guíe hacia mi camino en la vida. Claro. No va a llegar ahí porque no estás lista. ¿Sabes cómo es? Muchas veces tenemos que pasar por cosas que nos duelen, que nos hacen sufrir, el quizá ir en contra de lo que dicen mis amigas, quizá ir en contra de lo que dicen en mi casa, quizá lo que dicen en contra y está bien, pero ese proceso a mí me gusta mucho ver como también es algo que te ganaste. O sea, sí está padre esta palabra que nos lo merecemos, pero también te lo ganaste. Te lo ganaste porque tú te saliste del molde, porque hiciste lo que te costaba, porque tomaste decisiones difíciles, porque te enfrentaste a cosas que te costaban, porque hiciste muchas cosas que mucha gente no está dispuesta a hacer. Claro. Sí, sin duda. Y creo que para mí la manera más gráfica de ilustrar esto es justo cuando me pasa todo esto de que, pues Sony Music México ve uno de mis videos, me llaman para ser parte de Matiz. Todo en mi sistema nervioso decía, no hay manera, no. Porque creo que incluso así como abrí la plática diciéndote que ser cantante es un pilar de mi personalidad, en ese entonces no era. Y era como, me estás pidiendo que sea algo que yo no siento que soy. Es complicado. Y está cañón porque si eras cantante, no la figura de cantante. Claro, ¿sabes? Como si tú te parabas en un escenario y decías, me apasiona cantar y llevo siendo cantante toda mi vida y todo como que... pero la vida de cantante como la me profesión asusta. Y el título y el... Porque claro, ¿no? O sea, como te digo y lo platicamos, yo crecí cantando todos los días de mi vida y cantante yo he sido siempre. Claro. Y yo voy a ser cantante así. Si ya no me subo a escenarios, yo voy a seguir siendo cantante. Pero hacerlo profesional y como en este ambiente y siento que al final es toda una industria a la que tú le debes un respeto, a la que tú... Y yo soy muy respetuosa además, a veces de más. Siento que es como... Para mí cuando me llama la disquera de entrada no tenía ni idea que era una disquera. Había muchas cosas que yo ignoraba, que yo no tenía ni idea y que no tenía por qué tener idea porque vivía en Mexicali, Baja California y tenía una escuela de danza y vivía con mis papás y yo era feliz en esa burbuja. Para un poquito de contexto. Entonces, subías videos a YouTube, ¿verdad? Subías covers. Sí. Subías covers cantando con tu ukelele que aprendiste en YouTube. Un día dijiste quiero aprender ukelele. Literal. Aprendiste ukelele, subiste videos, empezaste a subir covers. Ok. Y ven esos videos y te habla Sony. Sí. Es tan básico y lo quiero regresar ahí porque siento que volvemos a hablar del perfeccionismo y de hacer las cosas por algo y de no hacer las cosas por algo. Yo te estoy hablando de que a mí me regalaron un ukulele un mayo. ¿Y por qué te regalaron un ukulele así random? Sí, yo vi un video de un niño coreano que estaba tocando I'm Yours, de que hermoso. Yo dije, yo quiero aprender a tocar. ¿Cómo? Ukulele. Y entonces me regalaron un ukulele. Y al mes yo sabía tocar 4 acordes. Con esos 4 acordes, pues había muchas canciones que tienen esos 4 acordes. Y entonces yo empecé a hacer los mismos 4 acordes, misma progresión. Yo busqué así de que todas las canciones que se pudieran tocar con esos acordes. Y yo empecé a hacer videos porque sí. Porque siento que era hasta una manera como de verme. Como que, lo hice. Como, sí suena.
No solo sentirlo, sino como verlo y decir, ya no es el coreano, ahora soy mira, yo. exacto, coreano, aquí voy por ti. Y eso, pues al final de que se los mandaba a mis amigas y a mis papás y eran mis videos como para... De hecho, al principio los tenía como unlisted, ¿sabes? Como que a las personas a las que yo les mandaba los links. Y dije yo, ay, pues, ¿qué tiene? O sea, los voy a abrir y voy a empezar a hacerlo. Disciplinadamente yo hacía un video por semana. A pesar de mis actividades, yo me tomaba la semana para ensayar mi cover. ¿Cuántos tenías? Tenía 20 21. Años. Okay. O sea, y tenías a la par, tenías la academia de danza. Ajá. A la par hacías videos. Sí. Y cantabas, ok. Sí. Yo, a ver, no tenía como 22 porque me gradué cuando tenía 21. Estudié mercadotecnia. ¿Estabas estudiando en ese momento? Ok, entonces estudiabas, tenías la academia de danza. Ya me había graduado y trabajaba en una agencia como de propiedad intelectual. Wow. ¿Cómo? Y en las tardes, es que yo hacía muchas cosas. Sí, no, yo hacía muchas cosas. Y siento que era mi... O sea, era como, pausa. Quiero hacer hincapié. Estudiaste mercadotecnia. Estudié mercadotecnia ¿Y luego? En la Universidad Autónoma de Baja California. Me encanta. Luego salí de la universidad y me metí a trabajar en una agencia de propiedad intelectual y hacíamos como registros de marca y tal. Y ese era mi trabajo de mañana, ¿no? Era como de las 8 a las 5. Y luego de las 6 a las 10 daba clases de danza. ¿Cómo? Sí. Y ya después me salí de mi trabajo de oficina porque dije, no, o sea, yo sé que estoy abogando y quiero ir hacia mi libertad, pero la verdad es que esto no se siente correcto como ir hacia mi libertad. Aunque me daba dinero, de alguna manera era como no, y quiero hacer otras cosas. Y entonces ya en las mañanas, yo ya, de que existía en mi casa, a las 4 me iba a abrir mi escuela de danza y ahí estaba, aunque yo no estaba dando clases, yo estaba ahí de que en recepción, recibía a las niñas, platicaba con las mamás. Oye, ¿te sentías libre? Sí, me encantaba. Y a las 10 de la noche ya regresaba a mi casa. Y tú empezaste a hacer los videos cuando te saliste del trabajo. Ajá, ¿okay? Exactamente. Entonces fue, me salgo del trabajo y empiezo a hacer videos. Porque viste al coreano. Vi al coreano y en las mañanas yo tocaba ukulele, tenía todos hartos de seguro, pero nadie me decía nada. Yo entraba como en obsesiones. Cuando empecé a bailar, yo te lo juro que bailaba acostada. O sea, yo estaba en mi cama así de que durmiéndome pensando 5, 6. Y estaba como pensando en todo, ¿no? Y cuando empezó el ukulele, obsesiva también, tocaba todo el día, una tras otra, y entonces disciplinadamente empecé a subir como un cover semanal. Lo veía nadie, o sea, te lo juro que fue un milagro de Dios, estaba escrito, no existen las coincidencias. A veces es eso, como que tú le das la vuelta a la rueda haciendo lo que te toca hacer, pero la rueda va bien rápido y tú no sabes que va rápido, porque yo te estoy hablando de que mis videos tenían 200, 300 views. ¿Cómo te explicas tú que en esos 200 views estaba Sony Music México? Oye, y eras Sony tú refreshándole. ¿Sabes? Literal, que no, era mi mamá, mi tía y mis amigas. Y Sonic Music México y Carlos Rivera y la historia de cómo todo esto empezó. Que siento que cuando dices como que, sí, entonces me descubrieron por un video, dices, claro, y lo vivimos ahora en momentos en que, pues obvio, se le hizo viral un video y ese video que era súper popular llegó a los ojos. No, esto es así, esto era, la oportunidad de que esto sucediera era nula, tan nula que cuando me hablaron yo dije, esto no es verdad. Sí, me están estafando. Sí, no, es una estafa, es un secuestro, no voy a ir, no quiero asistir yo a mi secuestro, gracias. Entonces siento que fueron muchas cosas que... Oye, ¿qué crees que vieron? Pablo estaba escribiendo canciones para el disco de Carlos Rivera en ese entonces y Pablo ya estaba firmado con Sony Music, estaban buscando una vocalista para el futuro grupo que aún no tenía nombre, que ahora es Matiz, en donde estaban Pablo y Román, que ambos componían canciones para gente súper importante, que también siento como que chistoso que después cuando ya no tuve la oportunidad de que sí, pues es que estamos escribiendo canciones para Alejandra Guzmán y ¿de qué hablas? Eran todas las canciones que yo escuchaba cuando iba de que a mi trabajo, ¿sabes? De que en la radio era de que, claro, mi peor error, claro que la conozco. Sí. O si fuera ella, pues claro que la conozco. Y entonces Carlos ve mi cover de una canción que se llama Fascinación. ¿Lo ve en YouTube? Lo ve en YouTube. Ok. Una de esas 200 vistas no era mi tía, era Carlos Rivera. Carlos le dice a Pablo como que, oye, ¿estás buscando a alguien?
me encontré esta niña que hace covers en un ukulele, que tal vez te puede gustar. Entonces Pablo se lo manda a la disquera y Pablo me escribe vía Facebook, como, hola, soy Pablo Preciado, compositor, estoy firmado en Sony Music, me encantaría platicar contigo porque hay un proyecto para el que nos gustaría... Contarte, pues. Contarte. Y ya no, yo lo leí, fue como que, le contesté como que, qué cool, gracias. Recibía 2 mensajes, o sea, obviamente lo vi. Y en eso, me acuerdo que llegué a dar clases ese día. Y de alguna manera como que mi página de Instagram, en vez de tener 2 mensajes, tenía 10. Perdón, no de Instagram, de Facebook. Tenía 10 y dije yo como que, wow, ¿qué pasó? Y llegó una de mis alumnas y me dijo, Melissa, Carlos Rivera puso tu video en su Twitter. Oh. Yo no tenía Twitter, abrí una cuenta de Twitter en ese momento. Vi el tweet de que Carlos puso como que, no sé, algo como bonito, como que gran cover de mi canción Fascinación, no sé, y estaba el link. Y entonces en el link ya mi video no tenía 200 views, tenía 1000. Y yo, la fama. Y yo, soy the famosa. nerve. Ya no Y me yo esperen así, en mi casa porque ya me voy. me estoy sofocando. Denme aire, denme tiempo. No, no es cierto, pero sí dije como, wow, está súper viral. Mi video, soy famosa. Me estoy poniendo nerviosa de acordarme, fíjate. Ya no dije, y hice un Twitter y le escribí, le contesté a Carlos y puse como que, muchas gracias por compartir mi video. Y entonces me acuerdo que le escribí un mensaje privado que yo no sabía si le iba a llegar. Y de que, hola, de verdad, 1000 gracias por escribir, por compartir mi video y tal. Pablo me dice como que pásame tu número de teléfono y para marcarte y contarte más. Y yo de que, bueno, sí. Y entonces como que todo estaba pasando en el mismo momento, ¿no? Todo fue muy rápido. Esto fue un lunes, el martes me llama de que suena mi teléfono 10 a.m. y yo de que, hola, sí. Hola, soy Charly García, te estoy buscando de Sony Music México porque vimos un video tuyo y tal. Y yo así de que, no, esto ya sí se está poniendo como que muy raro, ¿no? Como que disculpa, ya. tengo clase ahorita. Ajá, de que no, ya me tengo que ir. Y ya no me cuenta. Y en el momento, la verdad, yo no entendía lo que estaba pasando y le dije como que, wow, de verdad, 1000 gracias, pero no, no sé, o sea, como que mi respuesta fue como que, ay, no, esto es como una estafa, esto suena mal. Entonces yo dije que 1000 gracias por llamarme, pero la verdad es que yo no me dedico a esto, gracias por considerarme, gracias. Y él de que, ok, bueno, te volveremos a contactar, pero está bien, entiendo, ¿no? Como que también fue como mucha información para mí. Muy rápido. Como muy rápido. Te lo voy a contar por días, porque fue así de fuerte. Un martes me llaman. Un miércoles me contesta Carlos Rivera en Twitter y me dice, oye, de verdad, qué padre. Y me dice, ya me dijeron que te están buscando de Sony, solo para que sepas, como que Sony Music existe, yo estoy firmado ahí, son personas que yo conozco, es real. Y me dice, mañana voy a cantar en Tijuana. Me dice, ¿por qué no vienes y cantamos Fascinación? ¿Cómo? Esto es real. Yo siento que cada que cuento esa historia dices, güey, se está mamando. Yo te lo juro porque además, te lo juro porque es que es en días así, en días de la semana. Y me pone nervioso otra vez pensarlo. Y yo, en mi inocencia, dije, claro, obvio, vamos, sí, me encantaría ir a cantar contigo. Sí, yo ya lo tengo afinado, dije yo. Miércoles, mi papá trabajaba entre Mexicali y Tijuana. El jueves tenía un viaje a Tijuana. Y yo, Carlos Rivera me invitó a cantar. Sí, me das right. ¿Me puedo ir contigo mañana? Y mi papá, obvio, sí, mi amor, claro. Y le hablo a una amiga y le digo, Nani, sé que te encanta su crush, así, su crush más grande. Y yo lo primero que pude pensar fue como, es su manera de conocerlo. Yo firmo la disquera, no firmo la disquera, canto, no canto. Mi amiga va a conocer a su crush, a la persona que ve en la tele. Entonces le dije, no mames lo que acaba de pasar. Me escribió Carlos Rivera y me dice que si quiero ir a cantar con él, vamos. No mames, Melissa. No mames, gracias. Sí, vamos. Güey, llegamos las 2 de que un sueño. Estábamos viviendo el día más glamuroso de nuestras vidas. Íbamos a ir a cantar con Carlos Rivera en un concierto de promoción con EXA y era como... La vida se me está poniendo súper Sí, y ayer habías dado clases de baile, ya sabes, y una semana antes... No, además de que, ¡ey, cúbranme! Voy a ir a cantar con Carlos Rivera. Ay, no, muy padre, me lo viví increíble hasta que fui a prueba de sonido.
Y hasta que Carlos me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo, oye, íbamos a la camioneta, ¿no? Y yo iba con una inocencia y una así Ya lo de habías que... conocido, o sea, ahí fue como... No, hola, ahí lo ¿cómo conocí estás? de que, hola, mucho gusto, gracias, de verdad, mil gracias. Conocí a mis papás, él obviamente un amor, un lindo. Y yo iba súper inocente, yo iba fresca, la verdad. Yo estaba de que, ay, qué padre que me está pasando todo esto. Llego al soundcheck. Antes del soundcheck, él me dice, oye, qué padre, ¿y dónde cantas? Y yo, pues, en mi cuarto o a veces en la sala, a veces en el baño. ¿Sabes? Como que, ¿qué dices? Y él, ya, pero como que en un café o no sé, has cantado. Y yo de que... O sea, en la regadera. Ajá. Pero... Y yo de que, fuck, claro, es diferente cantar frente a la gente. Así, nunca había considerado esto. Y ahí empecé a sentir como mi cuerpo entero empezó como a... Esto es de verdad, no es un juego, no es divertido. Él es un cantante profesional y él espera que yo toque profesionalmente lo que yo hago en mi cuarto, que no es profesional. Yo llegué al soundcheck y de verdad es que yo empiezo a sudar otra vez y me acuerdo de ese momento que pasó hace como 12, 13 años, no sé hace cuánto. Yo no podía cantar. No podía cantar. Mis manos estaban congeladas al nivel de que yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de la canción. Yo no me acuerdo ni de la letra, ni de... Yo siendo una persona cero nerviosa, de que... Sí, segura. Como te digo, yo siempre de que... Llegué con toda la seguridad del mundo de que... Yo cantaba en la ¡qué escuela. padre! Yo he cantado muchas veces señora. Sí, Estoy sí, preparada para Ándale. esto. Y no, el soundcheck fue para mí una pesadilla. Y yo me acuerdo que tuve un momento en el que dije, esta es mi tregua. Me está pasando todo esto. Y Dios me lo está poniendo, pero yo no estoy lista y yo lo voy a echar a perder. Mi autoexigencia empezó a trabajar al 1000 de que no estás lista, Melissa. Lo vas a hacer terrible. Y es Carlos Rivera y te está invitando porque además me dijo, hay que cantarla y tú la tocas, así como tú lo haces en tu canal y yo la canto contigo. Entonces no había pista, no había... Yo en ese entonces no sabía ni que era una pista, pues, o sea, yo iba a Disneyland ese día. Y entonces me puse muy nerviosa y él me dice como cuando terminamos el soundcheck, pero soundcheck, yo no sé cómo él siguió diciendo sí, ven a cantar. Yo hubiera dicho, híjole, gracias, hermoso conocerte, pero no. Y él de alguna manera dijo, no, todo bien, va a estar todo bien. Y me dice como que no, es lo mismo. Es lo mismo cantar aquí que cantar en tu casa, es lo mismo. Yo me regresé al hotel y te lo juro que yo, desde que pisé la habitación, pasaron como unas 4 horas. Yo en esas 4 horas, yo no dejé de tocar la canción. Yo la toqué y dije, bueno, puede ser que yo no esté preparada emocionalmente, pero mis dedos van a estar. Yo me voy a aprender esto mecánicamente porque no puede ser que me den esta oportunidad y yo la eché a perder. Y además ya ni era por mí, era porque yo no le voy a echar a perder su concierto, su show. Y luego llegó, y la verdad es que también está muy interesante que como cantantes y como personas que se dedican al arte, luego estás enfrente de y es muy loco como solo todo, tú como Robocop, de que y entras y lo haces. Y Sí. es. Y salió Y muy son, bien. O sea, 4 horas para 2 minutos. O sea, Claro, ¿no? Sí. Yo de que dije, Dios mío, me hubiera gustado tener una semana entera. Yo hubiera estado Esa es mi personalidad. No puedo solo soltar las cosas y decir como, X más. No. Yo voy a ir a dar todo o a prepararme lo más posible. Y bueno, pasó eso. Después de la presentación platicamos y él me contó su historia, que además es muy bonita. Siento que todos podemos saber un poco de cómo es la historia de Carlos, en que él se sentía frustrado como cantante porque en México no estaba pasando, pero se fue a hacer el Rey León en España y se le abrieron un mundo de posibilidades. Y él me decía que él había soñado él se soñó siendo Simba, ¿no? Y me decía como, ¿qué tal que este es tu momento y esto es lo que tú soñaste y es algo que tú quieres soltar solo porque no entiendes la forma de esto? Porque... claro, me habló cosas preciosas de Román, cosas preciosas de Pablo, y era como, Melissa, son personas muy talentosas, muy trabajadoras. Sony Music es una disquera seria, es una disquera que te apoya, es una disquera... Todas las ideas que tenemos sobre la industria de lo rígido que puede ser, de cómo es, como no, y entonces entras y te dicen qué hacer, y
y son tus dueños. Y es como, claro que no, es al final una red de apoyo que te ayuda a impulsarte. Y me dijo cosas tan lindas. Y fue una noche tan importante y fue tan fuerte que además todavía se había desencadenado así tan rápido que yo me regresé el viernes a mi casa y todo el camino yo lloré. Yo lloraba como de que, ¿qué está pasando? Si esto es lo que parece, esto va a cambiar toda mi vida. Si yo decido hacer esto, ya nada va a ser igual. Y como raro, como que todo muy rápido, pero de alguna manera también como dándome cuenta de que esto inevitablemente está pasando. Y en mi drama te lo juro que de repente decía como que, ay, Melissa, igual no pasa nada, tranquilízate un montón. Y era como, no. Había algo en mí que se sentía como muy fuerte. Pasaron un par de días, por un par de, no sé, o sea, siento que 2, 3 días y volé a Ciudad de México para encontrarme con Pablo y Román. Hicimos nuestros primeros demos. Yo siempre he sido muy emocional y para mí fue muy mágico la primera vez que canté con ellos y como que, esto se siente de Dios. Oye, ¿la conversación en tu familia cómo era? O sea, después de que te fueron a ver en vivo, Pues, te vieron tocar con Carlos claro, Rivera. O sea, claro. verte a ti en la sala con tu ukelele después de 4 meses, Ajá. intentar probar a estar cantando con Carlos Rivera en un escenario. ¿Cómo era la conversación en tu casa? Siento que era interesante que yo estaba como tratando de contenerlo todo y dudando de todo tanto que mis papás tomaron el rol opuesto. Como que siento que me vieron tan preocupada y tan nerviosa que mi papá habló conmigo y fue como, Melissa, esto no te va a volver a pasar. Hazlo. Hazlo, ve qué es. Si no es, aquí todo va a estar igual. Te regresas, aquí todo el mundo te vamos a amar. Si no quieres hacerlo, está perfecto. Pero este es el tipo de oportunidades que no se van a presentar 2 veces en la vida. Hazlo. Tu muro de contención aquí está. Si algo sale Y mal, claro, aquí porque está. yo, la verdad, para serte muy honesta, yo estaba negada. O sea, cuando yo me regresé era todo tan fantasioso y tan bonito que era como, no es verdad, no me está pasando a mí. Algo malo va a pasar. Algo malo va a pasar si yo digo que sí, porque yo no estoy lista, porque yo no quiero dejar mi vida en Mexicali, porque a mí me encanta mi vida en Mexicali. No quiero ser cantante. Y en el fondo era como, sí quiero, pero también me daba mucho miedo todo lo que eso implicaba. Era mudarme de ciudad, era salirme de casa de mis papás, venirme a vivir a la ciudad más grande, una de las ciudades más grandes, no conociendo absolutamente a nadie, hacer algo que no sé hacer realmente. O sea, no tengo la seguridad de que puedo hornear ese pastel que tú me estás pidiendo. No la tengo. Claro. Y era muy, muy fuerte para mí. Siento que yo estaba todo en lo negativo. De hecho, vine, hice los demos y les hablé y les dije, de verdad, mil gracias. Yo ya con esto, yo ya viví el gran sueño de mi vida. Pero no doy, no puedo, no sé cómo hacer esto. Y me acuerdo que tuve una conversación de que con ellos dos, con Pablo y Román, y ellos estaban muy enojados. Y me acuerdo que me decían como, no entiendes. O sea, hay gente formada, hay gente que quiere esto y daría todo por esto. Y tú estás diciendo que no. Y para mí era como, sí, pero yo no me formé. O sea, y no quiero sonar mal agradecida. No, En mi momento totalmente. era desde lo más honesto y era desde no era como que, ya sé, pero a mí me vale. No, era solo mucho miedo paralizándome y mucho miedo a no saber a lo que me iba a enfrentar. Y sonaba muy bien en papel, pero yo estaba firmando un contrato en donde yo decía que yo iba a hacer muchas cosas que yo no sabía si podía hacer. Y eso, hablé con mi papá y me dijo como... Y creo que había una parte de mí que también iba como a lugares como, ay no, tal vez me va a pasar otra vez, tal vez esta no es mi oportunidad, tal vez si tengo que ser cantante, tal vez solo me tengo que preparar más para yo estar lista y entonces me va a volver a pasar y entonces ya voy a estar lista. Y recuerdo esa plática con mi papá muy fuerte porque además yo sé que fue de las cosas más fuertes que él tuvo que hacer porque yo creo que no es fácil soltar a quien tú más amas y decirle cómo vas. Y me lo dijo con tanto amor y me dijo con tanto amor como, hazlo. Vas a hacer lo que tú quieras, pero si me pides mi opinión, hazlo. Yo voy a estar aquí, tu mamá va a estar aquí, nada va a cambiar. Lo único que va a cambiar es que
vas a saber si sí o si no, si te gusta o si no te gusta, si eres capaz o si no eres capaz, si estás lista o si no estás lista. Porque ahorita tú crees que no estás lista, porque no te has subido, porque no estás arriba de ese tren, porque no estás corriendo esa carrera. No sabes. Puede ser que sí, que a media carrera quieras salirte y decir, ya me cansé, ya no quiero. Pero no estás en la carrera. Y mi mamá tiene una historia muy, muy bonita de que nunca había visto llorar más a mi papá que cuando me llevó al aeropuerto esa noche, que yo me vine a vivir para acá. Y él nunca lloró. Y él nunca mostró... Sí, voy a tomar un Kleenex. Él nunca me mostró esa cara. Y siento que es como las maneras que tenemos también de decir te amo, ¿no? Como yo sé que tú ya estás pasando por un proceso muy, muy fuerte. Estás pasando por un momento muy, muy fuerte de muchas dudas, tú estás lidiando con muchas cosas. Y creo que mis papás se esforzaron mucho en ser muy poker face y apoyarme muchísimo y decir como, no es tan grande, está todo bien, ve, explóralo y si no te regresas. Aunque para ellos seguramente también era determinante. Estoy viendo salir a mi hija y ya no sé si, ya no sé si va a regresar y no se lo voy a transmitir. Le voy a dar toda la seguridad que ella necesita para este momento y me llevaron al aeropuerto con las caras más felices y con todo su amor y me dijeron como, ay, todo bien, si no te regresas, ya, no pasa nada. Y mi mamá siempre me dice como nunca, yo creo que nunca no me imagino a tu papá hacer algo más difícil que eso que hizo esa noche. Y dijo, y yo pensé que iba a ser yo. Y de repente me encontré yo consolándolo a él y no sabiendo qué decirle. Y siento que todo eso se alinea un montón a todas las cosas que han pasado, ¿sabes? Todos hemos hecho sacrificios muy grandes para que hoy yo pueda estar sentada aquí hablando contigo. No solo yo, toda mi familia. Ay, es muy bonito. Gracias por compartirlo. Si pudieras hablar contigo ese día, ¿qué le dirías? Antes de subirte al avión, antes de... Porque ¿Sabes? hoy viendo cómo se desenvolvió tu vida, o sea, hoy ya no regresaste, ya te quedaste acá, construiste una carrera, sentada aquí hoy, todo lo que se desenvolvió. ¿Qué le dirías a Melissa de ese día que se subió al avión? De alguna manera, siento que la Melissa que se subió a ese avión lo tenía todo muy claro. Siento que no hay nada que yo necesite decirle, no le tengo que dar ninguna pista, no le tengo que hacer nada más fácil, porque todo fue muy difícil, pero siempre tuve la fortaleza de sobrellevarlo todo y me siento muy orgullosa y me hace sentir mucha admiración la manera en la que pude sobrellevar todas las cosas que sobrellevé ese primer año. Yo creo que de los años más difíciles de mi vida fue una curva de aprendizaje absurda, absurda. Y siempre pienso en si pude habérmelo hecho más fácil y no me lo pude haber hecho más fácil. Era lo que era, tenía que pasar como fue y eso, siento que siento que decirme algo sería hacer trampa y no me gustan las trampas y respeto mucho cómo pasó todo y admiro mucho la manera en la que pasó todo y la manera en la que pude sobrellevarlo. Entonces no me daría ni una sola pista. Si pudiera le diría, confío plenamente en ti. Eres la mejor persona para hacer esto, para hacer esta carrera, para hacer este desafío que se te está poniendo enfrente. Confía. ¿Y ese primer año cómo te fue? Dices que tiene una curva de aprendizaje absurda. Oh, Llegar, no, incertidumbre, tienes 23 años, llegas a un lugar, a una industria que no conoces, llegas a hacer lo que antes era un hobby, ahora se vuelve tu profesión. Sí, siento que ahí fue donde se rompió mi burbuja. Okay. Y fue muy fuerte que se rompiera mi burbuja. Porque siempre he sido una consentida, porque, no sé,
Eh, siempre, siempre he tenido mucha gente que, pues, que me hace sentir muy bien y muy cómoda alrededor. Pero creo que llegar a Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, hacer algo muy difícil, a una industria muy seria, a aprender a hacer las cosas rápido. Melissa, ya estás aquí, esta es tu silla, y para cuando alguien se siente en esta silla, ya tienes que haber sabido, ya tienes que saber cómo hacer las cosas. Y creo que fue muy duro, fue muy duro, fue mucho encerrarme en los baños a llorar. Ya sentir como, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Pero la verdad, yo nunca dije me voy a regresar. Nunca, 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 nunca. No era una opción que estuviera en mí. No, por más triste que estuviera, nunca consideré no hacerlo al límite. Nunca consideré no llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y siento que eso es un rasgo de mi personalidad, que a veces sale bien, a veces sale mal, pero muchas veces sale bien, la verdad. Y fue un año muy duro, pero también de muchas maneras nunca estuve desprotegida. Siento que llegué a lugares y a conocer a gente que me dio contención. Supe rodearme de personas que me hicieron sentir en familia, en un lugar en donde no conocía a nadie. Y siento que eso como que me ayudó a navegar el barco. Y pasaron muchas cosas. O sea, siento que yo llegué en enero, pero en marzo ya estaba grabando una canción para un tema de novela y asistiendo a premios. Y luego estaba grabando el Unplugged con Pepe Aguilar, de la canción Prometiste. Antes de haber grabado un disco con Matiz, yo estaba haciendo el Unplugged con Pepe Aguilar y eso fue también un parteaguas para mí, algo muy fuerte que de esas miles de veces que ahora, cuando me pasan cosas así, de verdad, de verdad, de verdad siento que son experiencias que ahora puedo tocar cómo se siente no sentirte lista y estar lista. Porque yo no estaba lista, pero la cámara se encendió y yo estaba lista. Y entonces yo de verdad siempre pienso que cuando se te presenta una oportunidad, estás listo. Estás listo para hacerlo. Algo muy bueno va a salir de ahí y hay que tener coraje y valor para hacer las cosas. Pero siempre que se te pone algo enfrente que deseaste por mucho tiempo y dudas y te encuentras en ese lugar como, no estoy lista, no estoy lista, no estás lista. Y así se siente a veces no estar listo. Se siente como mucha duda y como mucho miedo y como mucha inseguridad y como mucho, se siente muy raro en tu cuerpo. Pero estás listo. Nunca estás lista hasta que lo haces. Exactamente. Y es que lo que decías de que antes de un escenario, todas estas cosas que te vienen a tu cabeza, y no solo en el escenario, sino cuando quieres hablar con una familia, algún tema como complicado o quieres algo complicado, todo el previo es muy duro. Y cuando lo haces te das cuenta que... Sí. Es literal la fila de la montaña rusa. Oye, ahorita que hablabas como de esto de que se reventó tu burbuja y como llegar a la soledad, ¿no? El dejar tu casa, llegar a un lugar nuevo, estar sola. ¿Qué es lo que aprendiste en esta etapa? Y mucha gente que nos escucha, mi mercado es gente que se fue a estudiar, que es foránea, que se fue de su casa. ¿Qué le dirías tú a Melissa cuando se vino sola que te hubiera funcionado como que en ese momento? Siento que volvemos al tema de la confianza. Okay. La confianza que se tiene uno mismo para resolver las cosas. Cuando tú sabes a dónde vas, tienes que aprender a confiar en ti y en tu instinto. Y como yo te digo, yo creo que yo llegué a Ciudad de México con la claridad de que yo quería llevar esta experiencia hasta las últimas consecuencias. Eso fuera 1 año cantando, 2 años cantando, 3 años cantando, lo que eso fuera. Y mi confianza era en que yo tengo que atravesar todo esto. Entonces creo que el poder confiar en el instinto y en también como en el compromiso que uno hace con las decisiones que toma. Tú te mudas a otra ciudad desde un instinto y allá te toca todos los días confiar en esa decisión que tomaste y hacer lo mejor que puedes con esa decisión que tomaste sin voltear atrás. Es muy fuerte no voltear atrás. Es muy fuerte no decir, ya no quiero estar aquí, quiero estar allá en donde estaba hace un mes. Pero hace un mes tomaste esa decisión,
hacia enfrente, hacia el futuro, y hay que saber respetar ese instinto una y otra y otra y otra vez. Y cuando te llegan las dudas, y cuando te llega el llanto, y cuando te llega la soledad, y cuando se pone muy difícil, y cuando ya no tienes ganas, y cuando ya todo sientes que no está bien, tienes que volver al instinto, al lugar primario desde donde salió esa inquietud y esa decisión. Y ahí tiene que estar la confianza, en esa claridad que uno tiene cuando toma decisiones difíciles. Porque no es fácil, porque es entrenamiento, porque es así, es literal como entrenar para correr. Todos los días te levantas y dices, no tengo ganas, pero mi primer instinto me hizo tomar la decisión de que yo voy a correr esa carrera, y yo todos los días me voy a levantar y me voy a presentar a mi entrenamiento con ganas, con dolor, sin ganas, con dolor de panza, o sea, yo me voy a presentar, así corra menos, así lo haga mal, así, no importa, yo lo voy a intentar, yo me voy a presentar a las responsabilidades que da la decisión que yo tomé. Es que el precio de dejar tu casa es muy caro, porque dejas a tu familia, Sin duda. pero como dices, el resultado de perseguir tu sueño o al También menos es muy el verlo es muy gratificante y conlleva mucho dolor, por supuesto, y muchos sacrificios. Y eso que te mantenga en ese camino, pues forja mucho tu carácter. Y es gratificante para todos, como te decía ahorita, en lágrimas, de mucho sentimiento. Para mí, mantenerme enfocada era por mí, sin duda, principalmente por mí, pero era por mis papás, y era por mis hermanos, y era por mis amigas, y era por toda la gente que cuando empezó a pasar todo esto, amigo, nunca nadie me dijo ni al caso. No, no entiendes, como todo mundo a mi alrededor fue como, obvio, obviamente te iba a pasar esto a ti. Claro que te iba a pasar esto a ti. Estás lista. Tú puedes con esto. Tienes el talento, tienes el corazón, tienes las ganas. Y quieras o no, cuando navegas un barco así, sientes que estás sola, y no estás sola, claro que no estás sola. Y no lo haces solo por ti, lo haces por ti, por toda la gente que cree en ti. Y es muy bonito eso también, es honrar todo ese cariño, todo ese apoyo, todo ese impulso que te dan. Porque claro, ¿no? Yo me subo al escenario sola. Bueno, en mi caso no me subo al escenario sola, gracias a Dios, porque en mi caso me subo al escenario con los cantantes que yo más admiro en todo el mundo, los músicos que yo más admiro en todo el mundo, de verdad. No puedo llenar más de palabras de amor y admiración hacia las personas con las que yo comparto el escenario. Pero yo me siento aquí sola, digamos, ¿no? Me siento aquí sola, pero yo no estoy sola. O sea, aquí están mis papás conmigo y todas las cosas que me han enseñado, y mi abuela y mis tíos y mis primos y mis amigas y toda mi familia, toda la gente que me ama, se sienta conmigo. Sí, yo soy la persona que conllevó toda la historia y todas las personas que me acompañaron en ese proceso. Sí. Me encanta. Pues bueno, ahora sí, empiezas tu vida musical, tu carrera musical. Sí. Haces tu unplug con Pepe Bailar. Empiezas ahora sí Matiz y te toca ahora sí lo que antes te da miedo, como a materializarlo un poquito más. Claro. ¿Cómo fue tu proceso? O sea, ya pasa el año 1, aprendes todo esto de la confianza, de empezar a formar una nueva burbuja aquí en México, sabiendo que en Mexicali tienes a tu familia, tus amigas, Claro. tus hermanos, tus cuñadas. ¿Cómo se transiciona ahora a tu carrera musical y cómo fue después? Siento que de ahí todo vino muy rápido y muy, no sé, siento que es difícil resumir tanta vida, ¿no? Fueron muchas cosas muy difíciles, otras muy fáciles, muchas cosas que me decían no tienes que estar aquí, con otras cosas que me decían súper tienes que estar aquí, y como aprender a navegar un mar de muchas incongruencias, de muchos sentimientos y muchas cosas encontradas dentro de mí. ¿Qué fue lo que más te costó en todo este periodo? Porque obviamente podemos platicar de los altas, de los Grammys y tal, o sea, que creo que eso es importante, pero quiero más hablar como de tu persona. O sea, ¿qué crees que fue algo que te forjó para ser la persona que eres hoy, que te ha ayudado a consolidar como sí la persona que eres? Siento que me tocó madurar muy rápido. Okay. Obvio, de manera personal en general, pero musicalmente tuve que madurar muy rápido. Y si cantaba todos los días, me tocó cantar todos los días, todo el día, por mucho tiempo, como hacerlo mucho. Siento que me tocó sentarme también
quedarme callada y escuchar mucho, poner mucha atención a cada detalle, al nombre de cada cosa, ok, así es como se pide una mezcla de sonido en un concierto. Suena muy agudo. Ok, suena muy grave. A un idioma nuevo, la verdad. Creo que me tocó hasta hacerme para atrás y escuchar y absorber y estar, ni siquiera hacer preguntas, no alterar el orden de nada y solo Observar. tener los ojos muy abiertos, los oídos muy abiertos y regresar a casa, procesarlo todo y tratar de hacerle sentido rápidamente a todo. Siento que hubo como hasta cierta pasividad en mí en entender como un animal que observa el ambiente y aprende cómo tiene que moverse y cómo tiene que caminar para pertenecer a ese ambiente. Creo que tuve mucho tiempo como un problema de identidad en donde era como, ahora soy cantante. ¿Te costaba? Como, Muchísimo. ¿qué es lo que más te Muchísimo. Y me costaba mucho además como decir, ahora soy esto, pero es que antes era maestra de danza, y antes bailaba, pero es que ahora canto. Y ahora no sé muy bien, como un problema de identidad, la verdad. Sí, sí, sí. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Como animales, intuitivamente. Oye, Meli, ¿crees que en el aprender. escenario seguía esa chispa de que Sí, yo en el sí, no, escenario, o sea, eso aquí es espectacular? Es más, cuando estoy abajo del escenario. totalmente en el escenario. Sí, no había mucho que pensar, pero claro, ¿no? O sea, llegas y haces alfombras y haces premios y te preguntan cosas. Y claro, ¿no? Siempre ha habido una autenticidad de platicar y eso siempre lo he tenido claro, pero siempre con mucho respeto a la industria y a la prudencia que uno tiene que tener y a no ser desbocada en esto, a tomarlo con la seriedad que esto merece, a no creérmelo todo de una como, claro, ahora soy cantante y no, es como, yo quiero que esto sea respetuoso, yo quiero entrar en este ambiente con el mayor respeto y el mayor, pues como hasta profesión posible. No me lo voy a tomar a la ligera, yo jamás me voy a tomar las cosas a la ligera y yo lo voy a hacer todo siempre con mucho respeto. Me encanta. Y es este pensamiento de que llevas siendo Melissa 35 años. Y Ajá. fuiste Melissa sin ser cantante 23 años. O sea, en el momento que Totalmente. te dedicas a ser cantante, pero no quiere decir que se perdió tu personalidad y todo lo que te inculcaron de chiquita, tus Total. valores, tus papás, tu familia, pues obviamente eso se permea hacia adelante. Y cuando tienes como las bases muy sólidas, hablamos hace rato de construir, tener las bases tan sólidas que por 23 años lo hiciste, pues ya los próximos dos es igual, ¿sabes? Claro, Porque claro, es como cómo uno esto a mi persona y cómo le encuentro un lugar también en todo lo que llevo siendo toda mi vida y que siento que al final quería conectarlo como desde un lugar muy auténtico y siento que por eso fue para mí muy necesario como hacerme para atrás y entender mi lugar y eso me tomó tiempo, no fue tan natural como el escenario, pero la verdad es que sí fue muy natural. Me acuerdo perfecto cuando grabé el Unplugged con Pepe Aguilar, en que ensayamos mucho y yo cada ensayo, la verdad, era medianamente bien. O sea, yo decía, híjole, si me dicen mañana que no, lo entendería. Y a la hora que grabamos la canción, cuando acabamos la grabación, me dice Pepe, te lo guardaste para el momento. Y yo dentro de mí dije, no, fue intencional, pero si es algo que hago, que yo puedo estar sentada ensayando y es una cosa y tú me ves en el momento de hacer las cosas y hay algo que solo se enciende el switch y algo más sale de mí y algo, sí, es como supongo que sienten los actores tal vez cuando entran en escena, como ver a Leonardo DiCaprio en The Wolf of Wall Street y estás viéndolo como fuera de cámara y le dicen acción y entonces empiezas y lo entiendes y conectas y lo entregas. Y siento que el escenario siempre fue así para mí y todo lo demás fue como aprender a moverme, ¿no? En esta industria que es una industria muy bonita, pero que también es una industria muy difícil y que hay que aprender a navegar el barco. oye, ¿qué pasaba cuando regresabas a Mexicali? O sea, Realmente nada. Y a la fecha, realmente todo sigue siendo igual. Y es tan bonito cuando todo sigue siendo igual. Yo siento que el amor es así, ¿no? El amor para mí es esa casa de la que te sales y luego vuelves y todo está intacto. Todo está donde lo pusiste, la relación con mis papás, con mis hermanos, con mis amigas. Todo está ahí y poder platicar también
de todo lo que me pasa con gente que me conoce desde... Claro, ¿no? O sea, no lo hablas desde el mismo lugar que con otra gente que no te conoce. Yo me siento a platicar con una amiga y claro que la pregunta no va a ser como en una entrevista, más bien es como, no mames, güey, ¿qué pedo que pasó esto? Porque yo sé que a ti siempre te ha encantado A, B y C y ahora te está pasando A, B y C y es muy bonito como poder hablar en familiaridad de cosas que se sienten como muy lejanas, que es como... no sé, grabar con Pepe Aguilar, ahora nuestra colaboración con Cristian Castro, ahora en el Pal Norte este año hicimos un homenaje a Selena por sus 30 años de carrera y no sabes cómo mis amigas obviamente todas estaban colapsando porque obviamente todas saben que yo siempre de que Selena Quintanilla, la amo y claro que la pregunta va hacia lo personal y no hacia lo... Sí, hacia lo profesional, pues va como a, no mames, güey, te temblaban las piernas, dime la neta. Y yo de que sí, pero no. Sí, pero no. Sí, sí, sí. Yo canté esas canciones a los 4, yo ya me había vestido de Selena a los 4 y yo ya había intentado hacer esto, el homenaje, yo lo ensayé hace mucho tiempo. Sí, sí, Yo esto ya ya es estaba parte, sí, sí, lista, ya y estaba esto lista. ya estaba hecho. Entonces siento que es muy bonito tener también esa otra parte, como eso que te digo, al final Sí. siento que sí soy de esos árboles que tienen muchas raíces pero que se mueven, Sí, sí, sí. ¿sabes? Y entonces para mí volver a Mexicali siempre es como muy familiar y muy, no sé, nada cambia y eso es delicioso, en mi vida todo cambia muy rápido, muy fácil, Sí, una semana todo te es cambió la muy vida. diferente, mi vida es diferente, pero luego cuando me puedo juntar con la gente que me conoce desde siempre, es como esta tierra que siempre tengo, siempre voy a tener. Hay dos temas que quiero tocar ya para cerrar. El primero es el tema de cuando te encerrabas a llorar, que creo que Ajá. muchas veces pasa que esa era la realidad, pero muchas veces por fuera puede parecer distinto. ¿A qué me refiero? De que Ah, sí, tus obvio. amigas te veían en premios o tu familia te veía en premios Claro. o quizá por fuera como que parecía que quizá todas las cosas estaban como Súper bien. perfectas. Ajá. Em, ¿Qué fue lo que te funcionó durante ese proceso? Como, obviamente sé que lo que decías de que no quiero regresar y así, pero yo lo veo más como a todas esas personas que hoy quieren ser cantantes o que hoy quieren emprender o quieren hacer como Ujú. cosas nuevas, que ven siempre el lado perfecto y se comparan con el lado perfecto, vidas Claro. irreales de los demás. ¿Qué es lo que te funcionó? Que crees que si hubieras escuchado en ese momento, te Ujú. hubiera funcionado? Yo creo que me ha costado mucho a lo largo de todo este tiempo aprender a entender que dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Ok. Como que puedo estar muy nerviosa y me puede dar mucho miedo y lo puedo hacer. Puedo encerrarme en el baño a llorar por 15 minutos y puede ser que eso sea lo que yo necesito en ese momento para después de esos 15 minutos salir y darlo todo. Nos obsesionamos con lo brillante de la vida de las personas y yo creo que todo proceso tiene un contrapeso y todo proceso tiene un precio y es un precio que tienes que estar dispuesto a pagar, si no, no te sucede nada. Y yo siempre estoy dispuesta a pagar el precio que me toca pagar por cantar y he aprendido también la contradicción de mi carrera, la contradicción de sentirme muy insegura y sentirme muy segura a la vez, de ser muy importante y ser nada importante, de, sí, creo que entender que puede ser algo muy bonito y a la vez puede ser algo muy feo, puede ser algo que te da mucha satisfacción y que te duele mucho. Mi carrera a veces me duele. Entonces siento que hay que enamorarse de esa contradicción, hay que enamorarse además de lo que trae esa contradicción, que es tu experiencia humana. Y al final creo que como cantantes y como intérpretes tenemos que saber cantar con verdad. Y la verdad trae mucha contradicción, hay que enamorarse de eso. ¡Wow! Quedé fascinado que puede haber varias verdades Sí, simultáneas. Y es cierto. Y no porque una sea más verdad que otra quiere decir que contrarresta la otra, porque la otra exacto. también es verdad. Sí, Y es aprender a sentir las sentir dos. las dos y dejarlas ser las dos y amar a las dos, al demonio y al ángel, que somos todos al final, en lo que sea que hagamos además, no solo en mi caso como cantante. Creo que hay que aprender a amar lo que es verdad y la verdad a veces es difícil de entender. Por último, Mel, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Quién te lo dijo y en qué momento te lo dijo? O algún dicho o algo que te haya Ya te funcionado. lo conté, creo que mi papá diciéndome, tienes que hacerlo para saber si sí o si no, pero tienes que hacerlo, tienes que caminar ese camino. Es el mejor consejo que me han dado y lo sigo haciendo cada día. Hay caminos que no quiero caminar
y decido caminarlos para saber si estoy segura de que no quiero caminarlo. Entonces siento que eso, tener como el coraje de hacer algo que no estás seguro para poder estar seguro. Me encanta. Pues, Mel, te tengo un regalito. Es un regalito final. Ok. Es una carta que te manda Carla, tu cuñada. No. Y dice, Meli, hoy quiero reconocerte y agradecerte algunas cosas. Primero, darte las gracias por algo que me enseñaste sobre mí misma y que lo llevaré conmigo el resto de mi vida. Seguramente estás haciendo esa cara de signo de interrogación, pero te voy a recordar una bella lección que me diste. En algún momento yo me sentía triste, desmotivada, y sentía que mi rol de mi mamá, de mamá y ama de casa no era importante o no tenía gran valor, por así decirlo. Recuerdo que al compartirle cómo me sentía, tú te me quedaste viendo con ojitos de amor. Pusiste tu cabeza de lado y me dijiste, Carla, tú haces hogar. Eres muy buena haciéndolo y eso es súper valioso. Esas palabras me cambiaron el chip inmediatamente y resonaron en mi cabeza. Me ayudaste a valorarme más y a valorar más de mi labor como mamá, esposa y como ama de casa que soy. Me hiciste sentir importante y me atrevo a decir que todos los días pienso en esa frase. Te agradezco también por ser un ejemplo para mí y para mis hijos, tus sobrinos, de tenacidad y de que claro que los grandes sueños se pueden cumplir. Me siento muy afortunada de tenerte en mi vida, de poder contar contigo en las buenas, pero más en las malas. Como cuando enfermé de cáncer y te dije que si yo faltaba, por favor estuvieras para mis hijos. Tú con los ojos llenitos de lágrimas dijiste, sí. No sabes la paz que en ese momento sentí. Gracias a Dios sigo aquí y hoy podemos disfrutar de muchos momentos en familia. Por último, quiero reconocerte la valentía que has tenido para tomar decisiones que han implicado grandes cambios en tu vida y que precisamente te han traído hasta este momento. Quiero reconocerte, agradecerte y aplaudirte que has roto con el molde de estereotipo de lo que debe ser y hacer una mujer. Dentro de una sociedad machista, sigue soñando en grande, sigue amando y disfrutando la vida como lo haces, sigue siendo tú y sobre todo, sigue cultivando y haciendo bellas memorias con los que amas y te amamos. Con todo mi amor, tu hermana mayor, Carla. Qué precioso, Mel. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por venir, por compartir tu historia, por hacer lo que haces, por ser un ejemplo para tu familia, para la gente que te escucha, para la gente que te ama, y por sentir tanto. Creo que eso es lo más bonito de ser humanos, de la experiencia humana, el sentir y hacer sentir a los demás. Y gracias por venir y te agradezco mucho y te admiro mucho. Gracias. Y te voy a dar un abrazo. Ay, sí.